El ranchero prometió a su amigo moribundo que se casaría con ella. Lo que encontró cambió su vida para siempre. El sol comenzaba a caer sobre las llanuras cuando el ranchero detuvo su caballo frente a la pequeña casa de madera. El polvo flotaba en el aire y el viento movía lentamente los pastos secos. Aquel lugar había sido su segundo hogar durante muchos años porque allí vivía su mejor amiga. Habían crecido juntos, habían compartido risas, trabajos duros y silencios largos, pero nunca palabras de amor. Aún así había entre ellos un lazo profundo, como si sus vidas siempre hubieran estado unidas por algo invisible. El ranchero era un hombre sencillo, de mirada firme y manos fuertes por el trabajo diario. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía sus palabras eran honestas. Esa tarde su corazón estaba pesado porque sabía que su amiga estaba muy enferma. Desde hacía semanas no se levantaba de la cama, y los médicos del pueblo ya habían dicho que no quedaba mucho tiempo. Al entrar a la casa, Mateo sintió el aire espeso. Olía a hierbas y a medicinas. En una habitación al fondo, ella estaba recostada, muy pálida, con los ojos cerrados. Se llamaba Clara. Había sido una mujer alegre, valiente y llena de vida, pero ahora parecía frágil, como una hoja a punto de caer. Mateo se sentó junto a la cama y tomó su mano. Clara abrió lentamente los ojos y, al verlo, esbozó una sonrisa débil. Sabía que vendría, susurró. Él apretó suavemente su mano. Siempre vengo cuando me necesitas. Clara respiró hondo, como si reunir fuerzas fuera un gran esfuerzo. Durante unos segundos guardó silencio mirando el techo hasta que... Mateo, hay algo que debo pedirte. Él la miró con atención. Lo que sea, Clara. Ella lo observó con una mezcla de tristeza y esperanza. Quiero que te cases conmigo. Mateo se quedó inmóvil. Pensó que había escuchado mal. ¿Cómo dices? Sé que suena extraño, continuó ella con voz débil, pero es mi último deseo. No quiero irme de este mundo sintiéndome sola. Quiero saber que alguien estuvo a mi lado hasta el final. El ranchero sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Nunca había pensado en Clara de esa forma. Para él era su amiga, su compañera de infancia, alguien a quien siempre cuidaría pero no su pareja. Sin embargo, al verla tan frágil, tan cerca de despedirse de la vida, su corazón se llenó de compasión. Clara, murmuró, esto es muy serio. Lo sé, dijo ella. No te lo pediría si no fuera importante para mí. Mateo miró alrededor de la habitación. Todo era tan simple y tan triste. Pensó en los años que habían pasado juntos, en cómo ella siempre lo había apoyado cuando él estaba cansado. Tal vez no había amor romántico, pero sí había cariño, respeto y una historia compartida. Si eso te da paz, dijo finalmente, entonces lo haré. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Gracias. No sabes cuánto significa para mí. Pocos días después, organizaron una pequeña ceremonia. No hubo fiesta, ni música, ni invitados, solo un sacerdote del pueblo, 2 testigos y la luz suave que entraba por la ventana. Clara estaba en una silla, envuelta en una manta, y Mateo estaba de pie a su lado. Cuando dijeron sus votos, Mateo sintió algo extraño en el pecho. No era alegría ni tristeza, sino una mezcla de ambas. Sabía que aquello no era un matrimonio como los demás, pero sí era una promesa. Después de la ceremonia, Clara parecía tranquila. Sonreía más y hablaba con un poco más de fuerza. Mateo se quedó con ella todos los días, llevándole agua, leyéndole en voz alta y sosteniendo su mano cuando el dolor la hacía cerrar los ojos. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo, Clara lo miró con intensidad. Mateo, gracias por cumplir tu promesa. No tienes que agradecerme, respondió él. Estoy aquí para ti. Ella asintió y con una voz apenas audible dijo, hay cosas que no pude decirte antes, cosas que algún día descubriré. Mateo no entendió esas palabras, pero no preguntó. Pensó que era solo el cansancio hablando. Esa misma noche Clara se quedó dormida y no volvió a despertar. Mateo se quedó sentado junto a la cama durante horas, mirando su rostro en calma. Aunque nunca había sido su esposa en el sentido tradicional, sentía que había perdido a alguien muy importante. La casa que antes parecía cálida, ahora estaba silenciosa y vacía. No sabía que esa promesa hecha por compasión estaba a punto de abrir una puerta hacia un secreto que cambiaría su vida para siempre. Mateo pasó varios días sin salir de la casa. Todo le recordaba a Clara. La taza que usaba para tomar té, la silla junto a la ventana,
incluso el pequeño jardín que ella había cuidado con tanto cariño. Aunque el matrimonio había sido breve, el vínculo que sentía ahora era profundo. No era solo tristeza, era una sensación de haber quedado a cargo de algo que aún no comprendía. Una mañana decidió comenzar a ordenar. No lo hacía por prisa, sino porque necesitaba mover las manos para calmar la mente. Empezó por los cajones, luego los estantes, y después fue a la habitación donde Clara había pasado sus últimos días. Allí todo seguía igual, como si el tiempo se hubiera detenido. Mientras levantaba una caja debajo de la cama, notó que era más pesada. No tenía etiqueta ni ningún adorno. La abrió con cuidado. Dentro encontró un montón de sobres, atados con una cinta azul ya descolorida. También había una pequeña libreta y una foto antigua. Tomó primero la fotografía. Mostraba a una Clara mucho más joven, sonriendo, con un bebé en brazos. Mateo sintió un sobresalto. Nunca había sabido que ella hubiera tenido un hijo. Con manos temblorosas, abrió uno de los sobres. Estaba dirigido a él. Mateo, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Hay cosas que debí decirte hace muchos años, pero el miedo me detuvo. Te escribo estas cartas para que al menos ahora conozcas la verdad. El ranchero tuvo que sentarse. Su corazón latía rápido. La siguiente carta contaba una historia que lo dejó sin aliento. Clara explicaba que, cuando eran jóvenes, ella había quedado embarazada, no quería problemas ni rumores en el pueblo, así que había decidido irse por un tiempo. Dio a su hijo en adopción a una familia de otra región, pensando que así tendría una mejor vida. Mateo cerró los ojos. Todo ese tiempo había creído conocer a Clara, y sin embargo había una parte enorme de su vida que le había sido. Siguió leyendo. En otra carta ella confesaba que siempre lo había amado a él, desde antes de quedar embarazada, pero nunca se atrevió a decirlo porque no quería cambiar la amistad que tenían. Te pedí que te casaras conmigo no solo para no estar sola, decía una de las cartas. También lo hice porque quería dejarte algo que es tuyo por derecho, aunque nunca lo supiste. Eso lo dejó aún más confundido. Buscó entre los papeles y encontró documentos legales. Hablaban de tierras, una herencia y un nombre que no reconocía. Resultó que Clara había heredado una gran extensión de tierra de un pariente. Nunca lo había contado a nadie. Había mantenido todo en secreto, viviendo de manera sencilla. Al casarse con Mateo, legalmente él ahora tenía derecho a esa propiedad. Pero eso no era todo. En el fondo de la caja había otra carta, más larga que las demás. Mateo, el niño que tuve, es tu hijo. El mundo pareció detenerse. Mateo dejó caer la carta. Se llevó la mano al pecho tratando de respirar. No podía creerlo. Clara había guardado ese secreto durante toda su vida. Después de varios minutos volvió a tomar la carta y la leyó completa. Tenedle pomedle completa. Ella explicaba que el padre del niño era él, pero que nunca se lo dijo porque temía que se sintiera obligado a quedarse o que el pueblo los juzgara. Había tomado esa decisión sola, creyendo que era lo mejor para todos. Mateo se sintió lleno de emociones que no podía nombrar: tristeza, sorpresa, una pequeña chispa de alegría y un profundo dolor por lo que había perdido. Ahora entendía por qué Clara había querido casarse con él. No era solo por compañía, era para dejarle el camino abierto para conocer a su hijo y recibir lo que ella había protegido durante años. Durante horas se quedó sentado leyendo cada carta una y otra vez. Cada palabra de Clara parecía más clara ahora. No había sido una mujer distante, había sido una mujer cargando un secreto enorme. Cuando finalmente se levantó, sabía que su vida ya no sería la misma. No solo había perdido a su amiga, sino que había ganado una verdad que lo... Afuera, el sol iluminaba el campo. Mateo miró hacia el horizonte, pensando en ese hijo que no conocía, en las tierras que ahora eran suyas, y en Clara que desde su silencio había intentado darle un futuro. Por primera vez en mucho tiempo no sabía qué camino tomar, pero sí una cosa: no podía ignorar lo que había descubierto. Y así, con la caja de cartas en sus manos y un corazón lleno de preguntas, Mateo dio el primer paso hacia una nueva vida que jamás había imaginado. Mateo pasó la noche casi sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Clara, su sonrisa suave y sus palabras. La idea de que tenía un hijo en algún lugar del mundo no dejaba de darle vueltas en la cabeza. No sabía su nombre, no sabía cómo era ni dónde estaba, pero sentía algo muy fuerte, como si un lazo invisible lo llamara. Al amanecer se levantó y volvió a revisar la caja. Entre los documentos encontró una dirección y el nombre de una familia. Esa era la familia que había adoptado al niño. No estaba tan lejos, en un pueblo pequeño al otro lado de las colinas.
Mateo dobló con cuidado las cartas y las guardó en su chaqueta. Decidió que no podía seguir esperando. Si realmente tenía un hijo, debía buscarlo. No importaba lo que pasara después, necesitaba al menos mirarlo a los ojos una vez. Preparó su caballo y salió temprano. El camino era largo, lleno de polvo y piedras, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en Clara cuando era joven, en lo sola que debió sentirse tomando una decisión tan difícil. También pensaba en ese niño, ahora ya un hombre, que había crecido sin saber quiénes eran sus verdaderos padres. Después de varias horas llegó al pueblo. Era un lugar tranquilo, con casas bajas y gente amable. Preguntó por la familia que figuraba en los papeles. Algunos vecinos lo miraron con curiosidad, pero le indicaron el camino. La casa estaba al final de una calle angosta. Mateo bajó de su caballo y respiró hondo antes de tocar la puerta. No sabía qué decir ni cómo explicarlo. Una mujer mayor abrió. ¿Sí? «Busco a la familia Ramírez», dijo Mateo con voz firme. Somos nosotros. ¿En qué puedo ayudarlo? «Mi nombre es Mateo. Vengo por algo muy importante, relacionado con un joven que ustedes criaron hace muchos años». La mujer frunció el ceño, pero luego abrió un poco más la puerta. «Pase». Dentro, la casa era cálida y sencilla. La mujer llamó a su esposo, un hombre de cabello gris y mirada amable. Mateo les explicó con palabras simples que había descubierto recientemente que un niño que habían adoptado era en realidad su hijo biológico. Los dos se miraron en silencio. «¿Tiene pruebas?», preguntó el hombre con calma. Mateo sacó las cartas de Clara. Ellos las leyeron con atención. Al terminar, la mujer se secó los ojos. «Clara, siempre fue una buena mujer», dijo. «Cole nos confió a ese niño cuando era un bebé. Lo hemos amado como si fuera nuestro». «No vengo a quitárselo», respondió Mateo rápidamente. «Solo quiero conocerlo». El hombre asintió. «Está en el taller del pueblo. Se llama Daniel». Ese nombre golpeó el corazón de Mateo. Daniel. Su hijo tenía un nombre. Fue hasta el taller. «Capillos, devolverme el ducario». Un joven estaba arreglando una puerta de madera. Tenía manos fuertes, igual que las de Mateo, y una mirada tranquila. «¿Daniel?», preguntó. «Ah, sí. Mi nombre es Mateo. De eso. Necesito hablar contigo». Daniel lo observó con curiosidad. «Claro». Salieron al exterior. Mateo sintió que las palabras no querían salir, pero al final habló. «No sé cómo decir esto sin que suene extraño, pero tu madre biológica fue Clara». Daniel quedó en silencio. «Ella murió hace poco», continuó Mateo. «Y dejó cartas. Dese unos alerto. En ellas explicó que yo soy tu padre». El joven parpadeó varias veces. «Incaucau con cuenco». «Eso es mucho para entender». «Lo sé», dijo Mateo. «No espero que me creas de inmediato. Solo quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ustedes, aunque no lo supiera». Daniel respiró hondo. «Siempre supe que era adoptado», dijo, «pero nunca imaginé esto». Se quedaron en silencio. No había enojo en Daniel, solo sorpresa. «No vengo a cambiar tu vida», agregó Mateo. «Solo quería conocerte. Si algún día quieres hablar, estaré aquí». Daniel lo miró durante un largo momento. «Creo que necesitamos tiempo», dijo finalmente. «Pero me gustaría saber más de Clara». Mateo asintió, y por primera vez desde que ella había partido sintió una pequeña paz. Ambos sabían que aquello era Mateo regresó al rancho con la mente llena de recuerdos y preguntas. El encuentro con Daniel había sido corto pero muy importante. No sabía qué pasaría después, pero al menos ahora tenía un rostro, un nombre y una voz que le daban forma a ese hijo, que antes solo existía en las cartas de Clara. Durante varios días Mateo se dedicó a revisar los documentos de la herencia. Las tierras que Clara había guardado eran grandes, más grandes de lo que él había imaginado. Había campos, un pequeño lago y hasta una casa antigua que nadie había usado en años. Todo eso ahora estaba a su nombre. Pero Mateo sentía que no le pertenecía solo a él. Pensaba que en realidad todo eso también debía ser. Una tarde mientras caminaba por los campos recordó cómo Clara solía hablar de un futuro mejor, de un lugar donde las personas que amaba pudieran vivir en paz. Ahora entendía que esas palabras no eran solo sueños, sino planes que ella había construido en silencio. Mateo decidió escribirle una carta a Daniel.
No quería presionarlo ni confundirlo, solo contarle un poco más sobre Clara y sobre lo... Le habló de cómo ella era de joven, de cómo reía, de su manera de cuidar las flores y de lo mucho que valoraba la honestidad. También le explicó lo de las tierras, para que supiera que tenía un lugar al que podía llamar hogar si así lo deseaba. Pasaron algunas semanas antes de que recibiera respuesta. Un día el cartero dejó un sobre en la puerta del rancho. Mateo lo abrió con manos temblorosas. Daniel le decía que había leído la carta varias veces y que necesitaba ver con sus propios ojos. 2 días después, Daniel llegó al rancho, bajó de un pequeño carruaje y miró alrededor con curiosidad. Los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el viento movía los árboles con suavidad. «Bonito», dijo. Mateo sonrió. «Tu madre amaba este lugar, aunque nunca pudo vivir aquí». Caminaron juntos. Mateo le mostró el lago, la casa antigua y los campos donde el sol parecía tocar la tierra. Daniel escuchaba en silencio, absorbía. Nunca pensé que tendría un sitio así, dijo el joven. «Siempre fue tuyo», respondió Mateo, «aunque no lo supieras». Poco a poco, la distancia entre ellos comenzó a reducirse. No hablaban de cosas profundas todo el tiempo, pero compartían momentos simples. Arreglar una cerca, preparar comida, observar las estrellas. En esos pequeños gestos, ambos sentían que algo nuevo estaba creciendo. Daniel también habló de la familia que lo había criado. Dijo que los quería mucho y que no pensaba dejarlos. Mateo lo entendió, no quería reemplazar a nadie, solo sumar. «No quiero que sientas que tienes que elegir», dijo Mateo. «Puedes tener más de un hogar». Daniel lo miró con gratitud. Una noche, mientras estaban sentados frente al fuego, Daniel preguntó, «¿Por qué mi madre?» Mateo bajó la mirada. «Porque tenía miedo», dijo, «miedo de hacerte daño o de perderte. Pensó que así te daría una vida mejor». Daniel asintió lentamente. En ese momento ambos entendieron que Clara había hecho lo que creyó correcto, aunque fuera difícil. La relación entre Mateo y Daniel aún era frágil, pero había respeto y una conexión que no podía negarse. Cada día se sentía menos como dos extraños y más como una familia que empezaba a encontrarse. Y mientras el fuego seguía encendido, ambos sabían que el verdadero cambio aún estaba por llegar. Con el paso de los días, Daniel a veces venía solo por unas horas, otras veces se quedaba a dormir. Mateo no le hacía muchas preguntas. Sabía que para construir algo verdadero hacía falta tiempo y paciencia. Cada mañana salían juntos a recorrer los campos. Mateo le enseñaba cómo cuidar la tierra, cómo saber cuándo una planta necesita agua y cuándo es mejor dejarla crecer por sí sola. Daniel escuchaba con atención. Aunque había vivido toda su vida en el pueblo, sentía que ese lugar tenía algo especial, como si una parte de él siempre hubiera pertenecido a esas tierras. Poco a poco Daniel comenzó a ayudar más. Arreglaba cercas, limpiaba la casa antigua y hasta empezó a reparar una pequeña cabaña cerca del lago. Decía que quería dejarla bonita, aunque no sabía todavía para qué la usaría. Un día, mientras trabajaban juntos, Daniel dijo en voz baja, «Nunca tuve a alguien que me enseñara estas cosas». Mateo sonrió. «Y yo nunca tuve a alguien a quien enseñárselas». Ambos rieron, y en esa risa había algo nuevo, algo que no era solo amistad. Mateo también empezó a hablar más de Clara, no como alguien triste, sino como una mujer llena de sueños. Le contó historias de cuando eran jóvenes, de cómo ella siempre encontraba algo bueno incluso en los días difíciles. Daniel escuchaba con respeto. «Me hubiera gustado conocerla», dijo. «De alguna manera la conoces», respondió Mateo. «Está en ti». Un día decidieron ir juntos a visitar la tumba de Clara. Llevaron flores sencillas. Daniel se quedó en silencio frente a la piedra. No lloró, pero su mirada decía muchas cosas. «Gracias», susurró, «por darme la vida aunque no pudieras quedarte». Mateo puso una mano sobre su hombro. Después de eso, algo cambió. Daniel ya no se sentía como un visitante, sino como parte del lugar. Empezó a hablar de proyectos, plantar nuevos árboles, mejorar el lago, construir algo que pudiera ayudar al pueblo cercano. Mateo lo escuchaba con orgullo. Veía en él no solo a su hijo, sino a una persona con un corazón bueno y ganas de hacer algo más. Una tarde, Daniel recibió una carta de la familia que lo había criado. Decían que siempre lo apoyarían sin importar lo que decidiera. Daniel se la mostró a Mateo. «Tengo suerte», dijo. «Tengo más gente que me quiere de lo que pensaba». Mateo asintió. «Eso es lo más valioso que alguien puede tener».
Con el tiempo, Daniel decidió pasar más días en el rancho. No dejó su antiguo hogar, pero ahora tenía otro lugar al que regresar. Mateo nunca lo presionó, solo estaba feliz de verlo allí. Un día, mientras miraban el atardecer sobre el lago, Daniel dijo: «Creo que mi madre quería que no estuviéramos solos». Mateo sintió un nudo en la garganta. Sí. «Eso creo yo también». El viento movía el agua suavemente. El cielo se pintaba de colores cálidos. Mateo entendió que la promesa que hizo a Clara no solo había cambiado su pasado, sino también, gracias a ella, ahora tenía una familia y una razón para seguir adelante. Y así, en ese lugar tranquilo, comenzó una nueva etapa para ambos, llena de esperanza, trabajo compartido, y la certeza de que incluso después de una gran pérdida, la vida siempre puede ofrecer algo hermoso.